Buenas noches, mi nombre es Luis Enrique González Galaviz y voy a estar hablando del tema de las autoridades que regulan la protección de datos personales como parte de la meta 3.1 de la materia. Y para comenzar con las autoridades reguladoras que en materia de protección de datos personales son las secretarías de Estado del ramo específico que en su caso emiten lineamientos, recomendaciones y criterios que permiten la adecuada observación de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos. Estas emiten una regulación secundaria en cooperación con el INAI, así como otras cuestiones relacionadas con los derechos de la protección de los datos personales. Y cabe mencionar que estas autoridades adoptan el modelo regulatorio que se aplica en los particulares en Canadá, los cuales están especializados en la resolución de dudas en temas de comercio, transporte, salud, etc. Sus principales funciones están en difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales en iniciativas privadas, nacionales e internacionales con actividad comercial y el promover las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de los datos personales como insumo de la economía digital y el desarrollo económico nacional en su conjunto. Sus atribuciones, que son bastantes, voy a estar mencionando algunas, las cuales son el difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial, fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales, llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos personales y verificar su funcionamiento, diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y operación eficiente del comercio electrónico. También están en el acudir a foros de actividad comercial con tema de protección de datos personales y el apoyar actividades que ayuden a la difusión de la protección de datos personales. En tipos de autoridades está lo que es el INAI, que es un organismo autónomo, especializado, imparcial y el cual es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, así como al de protección de datos personales. Están los organismos garantes, de los cuales voy a estar hablando un poquito más adelante, las autoridades reguladoras, que ya lo mencioné, y las autoridades y otras autoridades competentes, las cuales pueden ser administrativas o judiciales, que sean competentes en materia de protección de datos personales. Con los organismos garantes, que según la fracción 16 del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, sus principales funciones que desarrollan estos organismos son clave para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales y las cuales desarrollan a través de las atribuciones que se les encomienda en esta materia. Y sus atribuciones, las cuales también son bastantes, voy a estar mencionando algunas, como conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias de los recursos de revisión impuestos por los titulares, imponer las medidas de apremio previstas a que se refiere la presente ley y demás disposiciones que resultan aplicables en la materia, promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, proporcionar al instituto los elementos que requiera para resolver los recursos de inconformidad que se le sean presentados. Y en los procedimientos está el de protección de derechos, el cual consiste en una solicitud ante el INAI para que declare, según la evidencia proporcionada, si hay alguna violación de los derechos en tema de la protección de datos personales a un titular por parte de un responsable de datos. Está el procedimiento de verificación, que, como lo indica su nombre, consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y demás normativas derivadas de la INAI. Y el último procedimiento, que es la imposición de sanciones, el cual se da cuando existe un incumplimiento de los principios o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, con el fin de determinar con la sanción debida a dicho incumplimiento. Por mi parte sería todo y muchas gracias.